Bueno, muy buenas noches a los distinguidos presentes. Lo mío va a ser corto y conciso, no le voy a aburrir porque hay cosas mucho más interesantes después. Voy a hablar sobre la estimación de superficie del cultivo de la soja de la zafra 2014-2015. Por supuesto, la herramienta principal, ¿verdad? De repente todos los años cambiamos dibujitos así para no aburrir, porque hace años estamos con esto, ¿verdad? El uso de sistema de teledetección satelital, sistema de información geográfico, nuestra principal, pero no la única fuente de información, las imágenes satelitales. En este caso utilizamos la del Landsat 8, Landsat 7 y del satélite MODIS. Bueno, la estructura de una imagen digital, que es lo que nos permite entender qué es lo que podemos ver con nuestros ojos, pero para la computadora se convierte en una matriz numérica. Es así que ahí la estadística hace su trabajo y podemos cualificar primero y cuantificar después, que también tiene su porcentaje de error como todo proceso estadístico. La clasificación digital de imágenes satelitales, una imagen fuente sin clasificar, los cultivos que ya van, cualificándose y agrupándose por píxeles, y el producto final que después incorporado a lo que se llama un sistema de información geográfica que reúne estos 5 elementos, ¿verdad?, para poder generar los productos. El proceso simplificado del análisis, desde el muestreo de campo, la imagen original, los dos productos, la imagen clasificada, los dos productos principales que son los mapas. De repente hay gente que cree que esto es cartografía de cultivo, en realidad no es cartografía, ¿sí? Porque los productos que dejan no solamente están en un mapa bidimensional, sino también en estadística, y la estadística es el verdadero producto, el verdadero tesoro de este trabajo, son las estadísticas, como dijo el doctor Pedretti, y después son utilizadas por diversas instituciones, con todos sus niveles de, por supuesto, aceptables errores, que somos conscientes de eso. Todo esto se hace en correlación con el ciclo fenológico. Principalmente la selección de las imágenes, el uso de las imágenes tienen que ir en lo posible correlacionado con el ciclo fenológico del cultivo. No siempre se consiguen las imágenes satelitales adecuadas, ¿verdad? Hay muchos problemas, de repente puede que haya nubes, de repente las imágenes no tienen la resolución suficiente para determinado cultivo, por eso que hay un proceso de selección primeramente antes de poder empezar a hacer los procesos. Y por supuesto, en mucho muestreo de campo con GPS, porque cada una de estas muestras después se correlacionan con la imagen satelital y se agrupan los píxeles para poder ir procesando. En los recorridos por tierra también hacemos en ciertas zonas inaccesibles o poco accesibles cada vez que podemos por aire, ¿verdad? Y las encuestas, por supuesto, a los principales, usuarios o usuarios finales de esta estadística, que son los productores, a quienes también hacemos un poco de propaganda del trabajo, y ellos, por supuesto, la mayoría de ellos colaboran y de repente dan informaciones muy útiles para nuestro trabajo. Bueno, nos vamos directamente a los números. Este año tenemos 3.264.480 hectáreas. Son 9.498 hectáreas más que el año pasado, pero con algunos saldos rojos, principalmente en el departamento de Alto Paraná, en aproximadamente 22.000 hectáreas, un decrecimiento. Y nos sorprendió el crecimiento en el departamento de Mambay, vamos a ver del mapa después de eso, y por supuesto el departamento de Canindeyú y el departamento de San Pedro, que siempre sigue creciendo. Y este año tenemos un pequeño repunte en el departamento de Concepción. Evidentemente hay gente que se está animando otra vez en el departamento de Concepción a poder apostar por la soja. Y Caguazú, que estaba en los años anteriores estaba en alza, Cazapá y Itapúa por diversos motivos, diversas variables que después van a explicar el ingeniero Cubilla mucho mejor, tuvo un decrecimiento bastante interesante. Estos son los mapas. Pusimos este es un mapa preliminar que se generó para el mes de diciembre
estábamos interesados en saber justamente cómo estaba distribuida la soja tempranera, que alcanzó 969.000 hectáreas, creo que si no me equivoco, yo soy malo para la memoria. Lo que este mapa, lastimosamente el rojo resalta mucho, ¿verdad? Pero se puede notar que la mayor siembra de soja tempranera se realizó en los departamentos de Canindeyú, Norte, Alto Paraná, parte de Caguazú. Parte de Caguazú, donde se concentró, digamos, esas casi 1 millón de hectáreas. 1 millón de hectáreas. De repente también hubo en el departamento de Itapú, en el departamento de Cazapá, sencillamente acá no se puede notar nomás por la resolución, por la escala, digamos, del mapa, pero en parcelas mucho más pequeñas. Bueno, y finalmente la cobertura completa, como dice acá, ¿verdad?, que está calculada para enero del 2015, cerramos prácticamente, por decir así, la zafra, y esta es la cobertura completa de la soja. Acá justamente pueden notar, esto fue algo interesante, ver cómo en el norte de Amambay hay un crecimiento bastante interesante, ¿verdad? Estos años atrás no veíamos, y lo que pudimos correlacionar, como no solamente estamos, digamos, analizando y mirando lo que ocurre en Paraguay, sino también en nuestro vecino Brasil, porque sabemos que esto es tecnológicamente también es un arrastre, ¿verdad?, de hacia Brasil. Esto es una zona fuertemente también productora de soja hacia el lado brasilero, así que prácticamente muchos productores están apostando aquí. Por eso este crecimiento. También acá en la zona baja, Mambay, que tradicionalmente se hacía allá arriba, digamos, en la cordillera, una franja larga solía ser la superficie en Amambay, pero están bajando, y esto lo que ocurre es hay una conversión de ganadería a gente que apuesta por la soja, que era tradicionalmente establecimientos ganaderos, están apostando por la soja o están alquilando, ¿verdad? Bueno, también estamos procesando la cobertura de girasol, arroz 2014-2015 y maíz y soja safriña, ¿verdad? Que digamos, tal vez en semanas más vamos a tener los números preliminares. Estamos esperando justamente imágenes satelitales de fines de abril, de ahora esta semana está bastante interesante, ¿verdad? Hace 3-4 días el satélite tenía que pasar, y si tenemos imágenes en buena calidad podemos estar cerrando con estas imágenes, o mejor todavía, si es en la primera semana de mayo, donde prácticamente se empieza a cerrar la cosecha. Y bueno, muchas gracias. Cualquier pregunta, ¿verdad?, para poder completar. Bueno, muchas gracias, licenciado Pecols. Entonces, seguidamente le vamos a dar la palabra al ingeniero Luis Enrique Cubilla, gerente técnico de Cafeco, quien tradicionalmente trabaja en conjunto con el licenciado Pecols. Como ustedes saben, la mayoría, ¿verdad?, estos datos de los mapas satelitales son información final. A partir de ahora ya no varía más, ¿verdad? Y teniendo en cuenta la superficie por distrito de todos los departamentos afectados a la producción, el ingeniero Cubilla realiza la estimación de la producción en base a encuestas y en base a entrevistas a informantes calificados. Entonces, esta es una información prospectiva que termina de cerrarse cuando a fines de enero, ¿verdad?, ya se realizan las últimas exportaciones, ¿verdad? Entonces tenemos datos ya del Banco Central, pero como información prospectiva existe muy poca diferencia entre las estimaciones que realiza el ingeniero Cubilla con esta metodología comparado con los datos finales que ya provienen directamente de aduanas y de los registros de las industrias. Entonces, ingeniero Cubilla, por favor. Gracias, doctor Pedretti. Bueno, un saludo para todos los amigos que han venido a compartir con nosotros. Vamos a tratar de ser bien claros en todo lo que hemos visto en el desarrollo de toda esta cosecha, que fue bastante complicada.
vamos a ver la estimación de producción de soja por departamento y a nivel país. De acuerdo al resultado de las fotos satelitales que nos acaba de presentar el licenciado Pecols, estamos viendo que la superficie total fue de 3.264.000, casi 65.000 hectáreas, con rendimientos muy dispares en los diferentes departamentos. Fíjense, por ejemplo, más adelante ya vamos a ver con más claridad el departamento de Alto Paraná con 2.700 kilos y el departamento de San Pedro con 2.220 kilos, el departamento de Itapúa con 2.024 kilos. Imagínense que son zonas realmente muy productoras, como el caso de Itapúa, con unos rendimientos muy bajos, y los suelos de San Pedro, que son los mucho más frágiles, son suelos mucho más complicados, pero han habido condiciones climatológicas muy severas en el transcurso de toda esta campaña, que hizo que sea realmente bastante difícil inclusive de hacer una estimación correcta. Siempre hacemos una estimación con un margen normalmente que va entre el 5 al 8% de error, por supuesto, y para arriba o para abajo. En este caso hemos tenido una inmensa cantidad de muestras. Todo este resultado que tenemos acá en cuanto a rendimientos en finca y a resultados de rendimientos de kilogramos por hectárea, o sea, lo que es productividad de campo, hemos logrado mediante un muestreo que dio alrededor de 1.350.000 hectáreas. Informaciones precisas que teníamos de muchas empresas que nos han colaborado asociadas a nuestra Cámara, y por otro lado una cantidad enorme de viajes que hemos desarrollado permanentemente y haciendo cruzamientos con los datos que hemos recibido de cooperativas, de socios de Capeco, de colegas, de agricultores en muchos casos, y por supuesto después hacemos sacamos los rendimientos aproximados. Por eso que al tratarse de una muestra de casi el 30% del área en cuestión, consideramos que los rendimientos que estamos presentando son bastante válidos y muy importantes para que podamos tener un resultado bien óptimo para todos. Entonces, la producción total nacional para este caso a nivel de finca hemos encontrado que son 8.004.000 toneladas. Vamos a ir viendo a medida la forma como se distribuyeron estos rendimientos. Acá tenemos un ranking de productividad de la estimación de la soja de esta última campaña, donde Alto Paraná está en la punta con 2.738 kilos, segundo va Canindeyú con 2.660, y en tercer lugar, por encima del nivel promedio nacional, se encuentra el departamento de Caguazú con 2.504, que es un poquitito superior a la media nacional. Fíjense, una media nacional que hace bastantes años no tenemos, una media muy baja. Y como les digo, una de las sorpresas fue Itapúa con rendimientos de 2.024 kilos por hectárea, pero por una serie de inconvenientes según nos han manifestado gente que está en esa zona, y hemos constatado nosotros también en nuestros viajes periódicos a esa zona. Acá tenemos un ranking de producción. Alto Paraná siempre en la punta, desde luego es la que mayor superficie tiene. Canindeyú en segundo lugar, Itapúa en tercer lugar por la superficie que tiene, a pesar de haber tenido poca productividad, llegó a un porcentaje muy importante en cuanto a la colaboración, en cuanto a la cantidad de soja entregada. En último caso están los departamentos de Misiones, que son lógicamente mucho más pequeños. Misiones, Concepción y Guairá
Y Guairá, en este caso, el ingeniero Cayo Cabona, que está ahí, que permanentemente habla también de su región, de su zona, creo que tendría que darnos una mano para colaborar para que el Guairá siga un poco más adelante también. Muy bien, entonces, tenemos el ranking de área, son las barras que corresponden, como ya habíamos hablado, que Alto Paraná está liderando en cuanto a superficie. Al final está Guairá con 14.540 kilos, Itapúa está en segundo lugar, Canindeyú creciendo, Canindeyú en 619, ya está muy cerca de Itapúa. Y probablemente Canindeyú va a consolidarse en el transcurso de los años si es que mejoran las condiciones, principalmente si mejoran las condiciones de precios. Creemos que Canindeyú va a llegar a pasar al segundo lugar porque tiene mucho lugar, todavía tiene mucha zona, tiene mucha tierra para poder desarrollarse. Tiene mucha tierra, tiene mucha tecnología también, de manera que creemos que en el transcurso de los años, una vez que se consoliden un poquito los precios de los productos, como la soja, el trigo, ustedes saben, el trigo, el maíz, todo está con precios muy, muy deprimidos últimamente, porque hace que el productor tenga entonces una retracción, inclusive en el manejo de sus suelos, en el manejo de sus cultivos mismos, y eso hace que los rendimientos vayan para abajo. Ahí podemos ver entonces la participación porcentual departamental. Alto Paraná siempre en la punta con 28% de aporte en lo que es la entrega de granos al país. Canindeyú y Itapúa ya están con el mismo porcentaje, con 19%, le sigue Caguazú, San Pedro y después ya los departamentos restantes con menor aporte. Entonces, la estimación de producción, industrialización y exportación de granos de soja. Este es el resultado de la producción estimada en finca para este año, que son 8.004.858 toneladas. Esto lógicamente tiene una merma, donde acá estamos indicando las mermas en procesamiento y padronización. En el procesamiento, ustedes saben, la soja es cosechada, sale de la cosechadora, va a la prelimpieza, va al secado, y entonces hay unas mermas que corresponden principalmente en la limpieza, disminuyen los rendimientos por eso, y por supuesto también en la corrección a la humedad que se hace normalmente para poder, a lo que nosotros llamamos padronización, para poder entregar el producto ya saneado, ya sea para la exportación en granos o ya sea para la industria nacional. Después tenemos un proceso de producción de semillas que estamos calculando alrededor de 300.000 toneladas, que estas son semillas, granos de soja que quedan en el país, no son exportadas, entonces entran dentro del circuito de la siembra del año siguiente. Y por supuesto la industria de balanceados, que es una industria nacional que aporta 250.000 toneladas de soja para la mezcla en los balanceados y en los piensos, que normalmente y cada vez están aumentando en su consumo por la inmensa cantidad de feedlot que están apareciendo últimamente, por un lado, y por otro lado también la industria lechera, que es muy importante en la producción de leche, la producción avícola también, que son grandes consumidores internos de esta cantidad de soja. Y por último, entonces, tenemos una merma de 870.200 toneladas en total, lo que nos da un significado final de 7.150.000 toneladas aproximadamente, que van a ser destinados, granos que van a ser destinados a exportación en forma natural o a la industria nacional. Esa es la estimación real, que es justamente, estos son los números que van a aparecer posteriormente
en aduanas, en Banco Central, y los números que a ellos realmente les interesa, principalmente al Banco Central, para hacer todos sus trabajos financieros para el cálculo del PIB del año principalmente. Muy bien. Tenemos algunas consideraciones sobre la soja de siembra precoz, ¿verdad? La soja de siembra precoz, que ya nos mostró Pécol anteriormente, que resultó, este es un trabajo que hicimos nosotros en diciembre, a fin de diciembre, con 966.865 hectáreas. Es una siembra que empezó en agosto. Normalmente nosotros consideramos que la soja es un cultivo de primavera y no un cultivo de invierno. Entonces, por una serie de factores y de motivos, los productores, muchos de ellos, hicieron una siembra muy adelantada en agosto, una gran cantidad, y otra gran cantidad en el mes de septiembre, cuando en el mes de septiembre todavía el suelo está frío, las noches son muy frías y hay una serie de inconvenientes. Pero, ¿cuál es la aplicación de los productores que hacen que este tipo de prácticas, buscar adelantar su cosecha para fines de enero o inicios de febrero y poder tener una oportunidad de una siembra bien más precoz del maíz, que era años anteriores el cultivo de rotación más importante que teníamos? Entonces, en ese caso, pero ya van a ir viendo después cómo se tergiversó, cómo se fue tergiversando esa práctica de siembra de maíz por siembra de soja sobre soja. Entonces, el año pasado, por ejemplo, nosotros tuvimos un rendimiento de 2.853 kilos. Gracias, ese frío es lo que me va a hacer bien. Muy amable. Hubiera sido bueno, ¿verdad? 2.853 kilos del año pasado. Y si se hubiese dado esa media este año, hubiéramos tenido 2.758.000 toneladas en esa cantidad de tierra. Pero por eso es lo que a nosotros en este momento nos da la diferencia de 1 millón y quizás más, casi hasta 1.200.000 toneladas de merma en la producción. Lo que se dejó de producir por esa mala praxis de una siembra muy precoz. Fíjense un poquito, está por acá lo vi por ahí, a la persona que fungió de modelo. Esta es una soja que fue sembrada el 5 de septiembre y esta foto era del mes de octubre. Los primeros días de noviembre, casi 2 meses después. Fíjense cómo esta soja no le llega ni al tobillo a esta persona. Y fíjense acá que ya es una planta totalmente desarrollada hasta con vainas. Entró en un proceso, esta siembra muy precoz entró en un proceso fisiológico de apuro impresionante para poder seguir reproduciéndose, pero por supuesto con un rendimiento que no habrá pasado de 500 kilos por hectárea, que se repitió en muchas miles de hectáreas de esas casi 1 millón de hectáreas que estábamos hablando. Muy bien. Algunas consideraciones agronómicas sobre esto. Acá, la soja temprana, de siembra temprana, que es la soja de agosto y septiembre, tuvo un problema de una sequía y unos calores impresionantes que ya nos había indicado inclusive el ingeniero Sierra en su charla del año pasado. Pero no logramos entender probablemente aquel tema del bloqueo. Cuando él nos habla de bloqueo, que dice, bueno, va a venir una lluvia, va a llover 500 milímetros en el mes de octubre, por decir.
pero resulta que llueve 500 milímetros en el inicio de octubre y nos llueve durante 5 semanas después con unas temperaturas que llegaron, todos se van a acordar las altísimas temperaturas que tuvimos en octubre, inclusive acá en Asunción, que la gente, que hubo reventones de eléctricos y compañía, fue un proceso muy complicado, y ahí se perdió mucha soja. En ese tiempo se perdió mucha soja, porque eso se repitió en el campo, por supuesto, con temperaturas de más de 50 grados a nivel de suelo. Como decía el ingeniero Derch, podemos cocinar un huevo en un suelo de 50-55 grados de temperatura, que ocurrió en Chorea hace muchos años, acordaron. Entonces, también la gente se olvidó del asunto que se llama el fotoperiodo. La soja necesita mucha luz, necesita mucho sol para desarrollarse. Y por supuesto, en esos meses todavía no hay la amplitud de días para que pueda haber una buena productividad. Esto también afectó tremendamente y va a seguir afectando, o llueva o no llueva. No es solamente que las temperaturas altas y la falta de lluvia de octubre afectaron, sino que también esto, aunque llueva, le va a seguir afectando y le va a sacar por lo menos 300 o 400 kilos por hectárea con toda seguridad. Y lógicamente un fuerte ataque de plagas y chiches, principalmente chiches y lepidópteros, que se repitió durante toda la campaña en todo el país, inclusive en el Chaco hemos tenido ataques violentos de insectos. Seguimos. Entonces nosotros, viendo toda esta problemática, recomendamos firmemente la eliminación de la práctica de soja sobre soja, que se vino después. Una vez que se sembró la soja, se cosechó en aproximadamente fines de, creo que empezó ya inclusive el 15 de enero la cosecha. En diciembre ya hubo, pero eso muy poquito, ¿verdad? Pero ya hubo en diciembre. Generalmente la gente que cosechó en diciembre fue ya aquella como la que mostré recién, con 20 centímetros de altura, que normalmente fueron eliminados. Muchas de esas parcelas fueron eliminadas inclusive y fueron resembradas. Bueno, pero la práctica en sí de hacer una rotación de soja sobre soja es absolutamente negativa. Es lo que nosotros estamos firmemente votando de que eso se elimine definitivamente. La cantidad inmensa de patógenos que estamos arrastrando de un cultivo a otro es algo increíble, y también eso nos cobró la naturaleza más adelante. Por supuesto que la soja sobre soja no aporta coberturas para el mantenimiento y el aumento de la materia orgánica del suelo. Se disminuye e interfiere en el proceso de siembra del maíz safriña, que es el maíz de segunda, que normalmente era el maíz que se sembraba a fines de enero y todo el mes de febrero. Esta vez disminuyó enormemente, probablemente todavía no tenemos los resultados de área de siembra de maíz safriña, pero también tuvo otros problemas. La baja cotización de mercado del maíz hizo que la gente apostara por la soja. Interfiere en la época correcta de la siembra del trigo. ¿Por qué? Porque la soja en este momento se está cosechando recién y va a terminar a cosecharse a fin de mayo y junio. Mucha de la soja, de la soja sobre soja, que es la soja de segunda, con el consecuente perjuicio para al desplazar al cultivo de trigo, que es tan importante para la industria y la alimentación nacional. Y los rastrojos del maíz y del trigo, por supuesto, colaboran y son un gran aporte de materia orgánica al suelo. Otra de las consideraciones por las que nosotros apostamos a la eliminación de esta práctica es que favorece la proliferación de enfermedades y plagas para la próxima campaña por falta de rotación de cultivos. Eso no hay ninguna duda. Tenemos inclusive resoluciones del Senave de hace algunos años de la pausa fitosanitaria. Es así, ¿verdad, Regis? La pausa fitosanitaria, pero a partir
del 1 de junio hasta el 1 de agosto, creo que eran los pasos fitosanitarios. Probablemente eso habrá que revisar en un momento dado para favorecer un poco, y principalmente para favorecer a la rotación de cultivos con otro tipo de cultivo que no sea soja, hacer maíz, hacer, por supuesto, la inmensa cantidad de abonos verdes que tenemos en oferta permanentemente. Y un último golpe que tuvo el productor fue los ataques feroces de la roya asiática, que se repitieron en todas las regiones. Aumento, por supuesto, aumento de pulverizaciones, por supuesto, por lo que impliquó un aumento de costos en el bolsillo del productor. Y al final, con muchas fumigaciones, muchas pulverizaciones, vamos a lograr que esos fungicidas ya no sean eficaces para el control de esa enfermedad que es tan poderosa. Hablamos un poquito del suelo, donde se inicia la nutrición. Ahí es donde se inicia. Estamos muy preocupados también por la falta del manejo de los suelos. Para mayores productividades es bueno combinar necesariamente la genética con la fertilización. Como todos sabemos, tenemos un aporte genético tan importante y tan costoso para los semilleristas y los obtentores, que a los que nosotros no les estamos dando la mano para poder aumentar nuestros rendimientos. Es necesario poner en práctica el sistema de recomendaciones de nutrición para el Paraguay bajo el sistema de siembra directa. Eso es lo que nos estamos olvidando un poco, a pesar de que ya estamos en campaña desde el año pasado de recuperación un poco de nuestros viejos y antiguos cursos de vuelta de entrenamiento a los productores y a los técnicos, principalmente a muchos colegas que están vinculados a las empresas vendedoras de servicios, muchas de semillas, otros de fertilizantes, otros vendedores de agroquímicos y compañías, que no están teniendo la película correcta de lo que es el asesoramiento al productor, no solamente el asesoramiento del producto que ellos están entregando, sino que también de un proceso de manejo de suelo para poder obtener las productividades que realmente necesita nuestro país, y sobre todo el cuidado del suelo, evitando en lo posible que se repitan las erosiones que tuvimos 20 años atrás. Le voy a comentar un poquito los trabajos que estamos haciendo en el Chaco. Ya desde luego que hay alguna gente que está trabajando en el Chaco sobre esto hace años, principalmente colonos menonitas, pero no más de 300 hectáreas por cooperativa, así de 30 hectáreas, 20 hectáreas, 50 hectáreas, son los productores menonitas que están probando hace tiempo sin ninguna, lamentablemente ahora recién van a empezar con conocimiento, con criterios técnicos y con variedades en lo posible, a pesar que ya hay empresas que están dando sus materiales. Nosotros hicimos una alianza con el Ministerio de Agricultura de Estados Unidos, con su sección de investigación, y la Universidad de Missouri. Estamos trabajando con 340 materiales más o menos, en parcelas experimentales. Hicimos trabajos buscando materiales tolerantes a las altas temperaturas, principalmente. Más adelante ya iremos pensando en otros criterios, pero en este momento estamos buscando tolerancia a las altas temperaturas. Y en el Chaco sí se dan temperaturas muy violentas, a nivel de suelo 55, 58 grados, con toda seguridad. Estamos haciendo entonces eso. Esta es una parcela sembrada sembrada en febrero. No pudimos hacer la siembra de enero, que era lo ideal, porque tuvimos una seca de un mes más o menos en esa zona. El suelo quedó duro, no hubo caso. La primera lluvia tuvimos el 14 de febrero, se sembró el 15. Esta es una parcela de Chortice, esta es una parcela de Ferney. En Ferney no llovió,
Fíjense cómo el resultado de este ensayo, que prácticamente está perdido ese ensayo, es exactamente igual que este ensayo que está en Chorti. Este es un ensayo del Campo Vía, ya cerca de Marical, en la cooperativa Fernet, y este es un ensayo que está cerca de Loma Plata, de la cooperativa Chortis, con muy buenos resultados hasta el momento. Fíjense lo que es esta foto del 24 de marzo. Tenemos una foto de la semana pasada, de un mes después del 24 de abril, y acá pueden fijarse cómo fue. Esto es en Chortis, ¿verdad? La de Fernet ya perdimos, ese ensayo prácticamente está perdido. Pero fíjense la cantidad, la disparidad de materiales que están, algunos muy pequeños, otros ya están en etapa, por ejemplo están en R7, estos están en R4, R5 y así sucesivamente, en estadios fenológicos muy dispares, y eso es lo que nos va a ir dando resultados, cuáles son, porque los mejores materiales para esta región. Esto por supuesto va a ser manejado más o menos durante 3 a 5 años, todo este esfuerzo que se está haciendo. Muy bien, y para terminar, entonces, realmente, de acuerdo a mi semblante acá, esta zafra y el resultado es muy preocupante. Tuvimos pérdidas muy importantes en el campo, tuvimos bajos rendimientos, y por otro lado tuvimos precios muy bajos también, de manera que esperemos que en la próxima charla el ingeniero Sierra nos dé alguna buena noticia sobre lo que va a ocurrir con el clima. El año pasado, por lo menos, el clima hasta lo que va a ser el mes de diciembre de este año, a ver si podemos salvar un poquito del trigo. Vamos a apostar fuertemente al trigo de acuerdo a lo que da el clima. Hay semillas de trigo esperando ser compradas, de manera que, y olvidarnos de este año que realmente es para el olvido. Muchas gracias. Antes de continuar con el programa, vamos a abrir un pequeño espacio para preguntas tanto al licenciado Pécols como al ingeniero Cubilla. Sí, adelante, quiero decir. Para el ingeniero Cubilla, ingeniero, el promedio de los 1.452 kilogramos por hectárea, ¿Perdón? el promedio de producción nacional, ¿es un promedio simple o un promedio ponderado? Sí, claro. Sí, siempre promedio ponderado de acuerdo a la superficie y de cada departamento, distrito, porque nosotros vamos hasta el nivel de distrito generalmente. No mostramos los distritos, obviamente. Pero está ponderado entonces. Otra pregunta, las 8 millones de toneladas es solamente, o sea, no incluye las hojas safrinas. No, esto es zafra. Esto es zafra. Nosotros no consideramos la safriña, práctica no muy recomendada, por supuesto, que antes siempre se hacía una pequeña safriña en función exclusivamente de lograr semillas para el año siguiente, en poca superficie, pero este año, o a partir de 2 o 3 años atrás, ya empieza esa mala práctica que realmente tenemos que erradicar. La semilla tiene que ser certificada. Tenemos semilleristas del primer nivel en Paraguay, tenemos semillas, materiales genéticos de alto valor, pero tenemos que acompañar, por supuesto, también a esa tecnología de semillas, tenemos que acompañar con una tecnología de manejo de suelos y de nutrición, pero con toda seguridad. Si no, no vamos a lograr pasar los 3.000 kilos por hectárea. Tenemos nosotros materiales de 5.000 y 5.500 kilos por hectárea. Obviamente que las lluvias que nos manda el ingeniero Sierra van a ser también importantes, pero una soja, o como cualquier cultivo que no esté bien nutrido desde un inicio, va a tener mucho más desventajas que un cultivo que está desnutrido. Va a tener pero un cultivo bien nutrido va a tener mucho más ventajas para poder soportar cualquier estrés que pueda surgir en el momento del desarrollo del mismo.
Sí. Adelante. Hacia la precocidad de siembra de soja. Cada vez se siembra más temprano y en mayor cantidad, porque ha salido bien. No es que usted sea un brujo, ¿verdad? Pero ¿qué se presume que harían los agricultores, los productores de soja para esta zafra que viene con respecto a la época de siembra? Bueno, realmente yo no puedo entrar en el cerebro del productor, ¿verdad? Pero sabemos que hay mucha ambición detrás de todo esto. Es un proceso ambicioso para compensar probablemente la falta de precios en el maíz, por ejemplo, que naturalmente es el cultivo que tiene que rotar con la soja. Principalmente sembrado un maíz safrinha sembrado en febrero, o a inicio de febrero hasta el 15, el 20 más o menos. Pero los precios no nos ayudan, entonces el productor quiere compensar eso. Lamentablemente él no piensa en su suelo, no piensa en la cobertura que le está dando ese maíz. Porque el maíz es probablemente uno de los cultivos que da mayor materia orgánica en la rotación con la soja. Pero es un problema de precio. Lo mismo ocurre con el trigo. Todo va en función de los precios que se están ofertando en el mercado, y contra eso no podemos ir. Pero yo creo que ya es una cuestión de racionamiento también del mismo productor para cuidar su suelo, ¿verdad? Porque un año, alguna vez vamos a tener precios buenos de vuelta, no siempre vamos a tener precios bajos, porque solamente se necesita un descalabro de sequía en alguna parte del mundo donde ayude ya a recuperar los precios. Generalmente eso ocurre, o también va ligado mucho con otros cultivos, como el caso, ya nos va a explicar el ingeniero Sierra, del aceite de palma, por ejemplo, que es también es un producto que está vinculado mucho a los precios que puedan tener los subproductos de la soja. Doctor. Por el mismo tema, ingeniero Cubilla, ¿a partir de qué fecha aproximadamente se recomendaría una siembra? Porque anteriormente a esta zafra se recomendaba, todas las organizaciones, inclusive el ministerio, recomendaba a partir del 15 de octubre la tempranera, la media de noviembre, en fin. Había una fecha que se trabajaba y nuestra gente estaba ya, tenía registrado ya en mente a partir hoy. Si usted va a recomendar a partir de qué fecha podemos intentar, siempre y cuando existan, y yo creo que existen, pues de luego que existen esas variedades para empezar a trabajar entre el 7 y el 10 de octubre y tratar de terminar la cosecha a fin de noviembre. Siempre y cuando las perspectivas climáticas sean razonables. Porque si tenemos una seguridad que no va a haber lluvia, bueno, seguridad nunca es seguro, ¿verdad? Pero si tenemos una perspectiva que no vamos a tener lluvia durante todo enero, es muy peligroso. Es el momento en que la soja está floreciendo, o en algunos casos, si es demasiado precoz, ya está tratando de cargar el grano y empiezan los problemas de aborto para el caso de la floración. Pero entre el 7 de octubre, lo ideal sería terminar a fin de noviembre, pero se puede extender un poquito más, hay materiales genéticos que dan para ese tipo de época, pero no en septiembre. Si tenemos una primavera caliente, quizás se puede dar una changüí, como decimos normalmente, y bajar un poco al 25 de septiembre, si es que los suelos ya no siguen fríos, si las noches no siguen frías. Pues todo eso hace que la soja en pocos días determina su rendimiento. Y su rendimiento, que te baje 100 kilos, 150 kilos por errar 2 o 3 días de época o una semana.
ya va a afectar al final, y en una sumatoria nacional de 1 millón de hectáreas, como el caso de este año, casi 1 millón de hectáreas, se refleja ya en una pérdida inmensa. Gracias. ¿Algún comentario, por favor, Héctor? Está comentando ahí en forma mejor que... Hola, buenas noches. Ingeniero Cubilla. Sí. Yo soy el ingeniero Ibarra, jefe de Departamento de Estadística del Ministerio de Agricultura, y hoy justamente llamé a Capeco para coordinar un poco el tema de las superficies, producción de rendimiento, los principales cultivos, o sea, ante la soja. Y llamé al ingeniero Pedretti, no pude poner, pero Sonia justamente me invitó esta noche. Usted sabe que habló una cosa muy importante aquí, en las cifras que como paraguayos, como gobierno nacional, estamos proveyendo, ¿verdad? Usted habló de casi 7 millones de toneladas de soja que se va a tener en cuenta para encontrar el Paraguay, ¿verdad? Usted contribuye en gran manera al PIB, al Producto Interno Bruto, ¿verdad? Pero aún falta la soja safriña, ¿verdad? Que aún no se mencionó. Ustedes explicaron que sería eso primera semana de mayo. ¿Hay alguna novedad, alguna cifra estimativa ya de cuál sería la superficie o la producción de la soja safriña? Porque esto, sin duda, hay que sumar. O sea, va a subir desde 7 millones. Es probable que yo tenga alguna cifra metida acá en lo más profundo de mi cerebro, sí, pero aún no vamos a dar un número, porque generalmente el primer número que sale es el número que queda, y después podemos equivocar. Pero además, lo más importante del caso es que la soja safriña tiene resultados de 500, 300 kilos por hectárea hasta de 3.000 kilos por hectárea. Hubo una variación impresionante también de rendimientos, de rindes por territorio, de manera que vamos a esperar que nuestro amigo Peco nos termine de hacer primero el mapeo satelital de lo que va a hacer, y después vamos a hacer un trabajo similar a este para engrosar a la estadística también del ministerio, y pero no hay problema. Okay, gracias. Iba a hablar de esto. Sí, el tema safriña es un tema complicado porque es un proceso que lleva por lo menos 3 años, en que diciembre y enero fueron meses complicados para la lluvia y la gente trató de zafar de esos calores fuertes sin humedad, y es una suma de elementos que entraron a jugar. La promoción que se hizo de ciertas variedades súper precoces, que permitió ir abriendo ese rango de temporada de siembra de octubre, entrando en septiembre, y ya tiraron como chicle, llegaron a agosto a la gente. 20 de agosto ya están sembrando. La primera cosecha registrada el año pasado es 30 de noviembre, en el norte, en Canindeyú. Es increíble, nunca se pensó que se iba a poder cosechar. Nos rindió bien, esa es otra historia. Pero en general eso le permitió al productor salir de los problemas de enero y diciembre, ese enero de aguacero nomás, y tener una productividad razonable. Entonces, lo que comenzó como un estímulo para hacer lugar para el maíz safriña, porque no cerraban los ciclos, a medida que las variedades se fueron acomodando, se fue instalando ese proceso. Y este año que pasó fue el extremo, como digo, se sembró ya en agosto. En lugar de adelantar 10-15 días, se adelantó 45 días la siembra. Y ahí comienza el problema, con fotoperiodos ya complicados, con agua y alta temperatura. Y lo que muchas veces para el productor técnicamente no es viable, desde el punto de vista económico y financiero es viable, por eso se está expandiendo. Lo que era una cosa marginal, que eran unas 150.000 hectáreas de safriña, que en 3 millones de hectáreas es insignificante, pasó el año pasado a más de 400.000 hectáreas. La safriña anterior y la safriña de este año probablemente sea de igual para arriba. No queremos dar los números porque se están terminando de ajustar y no podemos dar
volumen de producción como estás pidiendo, porque el volumen sale del promedio ponderado calculado por las hectáreas. Mientras no tengamos las hectáreas, además vamos a procesar los datos y todavía no terminó la cosecha. Entonces yo creo que para finales de mayo tendríamos la idea más ajustada de superficie antes, pero volumen de producción final para fines de mayo. Y este año vamos a tener que ponderar eso porque ya va a ser un volumen significativo lo que antes era un volumen marginal y va a incidir en el volumen total de producción de Paraguay. Pero es una práctica que tenemos que ver cómo ajustar y volver a retomar el control, porque eso es uno de los problemas de la caída de productividad que vemos que en el promedio hay casi 400 y algo de kilos menos en relación al año pasado. Calculen 400 kilos por 3 millones de hectáreas, son 1.200.000 toneladas menos que el país produjo en la misma superficie que el año pasado. Y a eso le sumamos la caída de precios de $150 menos que recibe el productor en relación al año anterior, y son 1.000 a 1.200 millones de dólares menos que entran en el circuito financiero. Y va a haber todo un ajuste. Este es el año del ajuste causado por la caída de producción, ajuste causado por la caída de precio, y también tenemos que ver que los insumos que estaban altos porque venían con el viento a favor, ahora que hay viento en contra también tienen que tener un ajuste para abajo para que los márgenes se vuelvan a equilibrar con estos precios actuales. Entonces ahí va a volver a equilibrarse y la gente va a tratar de, creo que, retomar su manejo más ubicado y no hacer experimentos buscando soluciones mágicas. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias a todos. Vamos a seguir con el ingeniero Pedro. Bueno, seguidamente entonces le cedemos la palabra y le presentamos al ingeniero Eduardo Sierra, que ya muchos lo conocen, ¿verdad? Él es consultor sobre agroclimatología de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires y que nos va a ofrecer las perspectivas agroclimáticas de aquí a diciembre.